Entonces, lo que tenemos hoy va a ser estudiar el concepto de función de distribución, un concepto asociado a las variables aleatorias, que es lo que nos permite realmente clasificar a las variables aleatorias. Vamos a hacer una clasificación general, aunque el libro solo se centra en un tipo concreto de variable aleatoria, nosotros vamos a poner todas las clasificaciones que hay, todas las categorías, para que les tengamos toda la información. Pero conforme vayamos a ir explicando, te voy a decir qué es lo que es propio de esta asignatura y qué es un poquito extra, para que lo tengamos claro. Lo importante, una vez que hemos trabajado con este concepto de variable aleatoria, que es simplemente una característica numérica de un cierto experimento aleatorio, sí, grosso modo, o matemáticamente como concepto es una función medible de nuestro espacio muestral en un cierto conjunto, ¿de acuerdo? Vale. Con toda esa información vamos a ver qué es la función de distribución. Pues va a ser algo, por así decirlo, que nos va a dar información sobre el comportamiento de mi variable aleatoria. Y realmente la función de distribución lo que va a hacer en cierto modo es condensar la información de la probabilidad que tiene mi variable aleatoria, que es esa característica numérica del cierto experimento aleatorio que estamos realizando. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con lo que nos hace falta, que es precisamente nuestra variable aleatoria. Es decir, definición. Aquí decimos, bueno, pues tenemos entonces que si tengo una variable aleatoria, es decir, sea x mayúscula, una variable aleatoria. Entonces, que esté definida sobre nuestro conjunto ideal, que es ese conjunto ideal, un espacio de probabilidad, es decir, definida sobre el espacio de probabilidad omega, que es nuestro espacio muestral, los posibles resultados del experimento aleatorio, una cierta familia que la diferencia entre cálculo de probabilidades 1 y cálculo de probabilidades 2 es que en cálculo de probabilidades 1 el libro es muy poco formal y lo que hace es que dice estos son todos los posibles subconjuntos de Mega, es decir, conjunto de las partes de Mega, mientras que en cálculo de probabilidades 2 si se introduce el concepto de sigma álgebra te dicen es que a lo mejor no te hace falta coger todas las posibles opciones, simplemente te hace falta coger alguna familia adecuada de subconjuntos y a esa familia adecuada le llamo sigma álgebra. Y por último, con la idea de comparar sucesos, necesito una cierta función o medida de probabilidad P que a cada elemento de esta familia le asigna un número entre 0 y 1 y me da esa probabilidad de que ocurra un suceso. Pues una vez que tenemos esta variable aleatoria vamos a ver quién es su función de distribución. Llamamos función de distribución porque efectivamente es una función. Entonces se define la función de distribución que solemos denotarla f mayúscula. ¿Qué hace f mayúscula? Toma un valor real y me devuelve un elemento. Podríamos poner aquí inicialmente positivo, es decir, entre 0 y más infinito. Realmente podemos afinar muchísimo más esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo se define esta función de distribución? Mediante f mayúscula de un elemento como es un número real, podemos ponerle una x minúscula y la definición es la probabilidad inducida por la variable aleatoria x en el conjunto menos infinito x con el corchete. Esto sería la definición. Digo que podemos afinar esto mucho más en lugar de conjunto 0 más infinito porque aquí estamos hablando de una probabilidad
inducida por mi variable aleatoria x. En particular, estudiamos en la lección anterior que la probabilidad inducida efectivamente era una medida de probabilidad. Por lo tanto, me devuelve siempre un número entre 0 y 1. Entonces yo podría afinar aquí mucho más y decir, bueno, es que en realidad mi función de distribución f no es que solo tome valores entre 0 y más infinito, sino que realmente toma valores entre 0 y 1. Puedo afinarlo mucho más. Decimos, vale, aunque esta es la definición, con toda esa información que hemos tenido nosotros, a ver cómo podemos reescribir esta parte que tenemos aquí. Porque me dice, bueno, es que resulta que por definición de la probabilidad inducida, ¿quién es esta probabilidad? Es la probabilidad P normal y corriente, por así decirlo, de la imagen inversa x a la menos 1 del conjunto menos infinito x corchete. Aquí, ¿vale? Dice, bueno, ¿esto qué significaba? Ahora, por definición de imagen inversa, esto era la probabilidad de quién? Del conjunto de todos los omega minúsculas pertenecientes al omega mayúscula, tales que la imagen x de ese elemento omega minúscula pertenece a este conjunto que aparece aquí dentro de menos infinito x, como si fuese la definición de aplicación inversa o antiimagen de un cierto conjunto, como aplicación entre conjuntos, ¿de acuerdo? Y ahora que dijimos, es que esto escribe muchísimo. Entonces, realmente puedo reescribir esto de forma adecuada. Para empezar, esta parte que tengo aquí, decir que x de omega está en el conjunto menos infinito x corchete, lo puedo escribir de forma abreviada con la relación de orden que tengo en el conjunto de los reales, diciendo, bueno, simplemente que x de omega sea menor o igual que el elemento x. Pero me dijimos que en lugar de escribir probabilidad de el conjunto de los omegas tales que iba a indicar únicamente la relación que verificaba esa variable con respecto al punto. Entonces, haciendo esa notación que vamos a utilizar nosotros, escribiría simplemente x menor o igual que el x minúscula. Que hombre, escribo mucho menos. Entonces realmente la función de distribución en un punto x me está dando la información de la probabilidad que acumula mi variable aleatoria hasta que llega a ese valor x que me hayan indicado. ¿De acuerdo? Entonces este es el concepto de función de distribución. Cuando a nosotros los ejercicios nos digan calcula la distribución, determina la distribución de una variable aleatoria, significa que obtengamos información sobre su función de distribución. El problema es que, muchas veces hay ciertas distribuciones conocidas que tienen nombre propio. Entonces, cuando a mí me digan determina la distribución de una cierta variable aleatoria, puede significar dos cosas. O bien me piden calcular su función de distribución, o en caso de que sea una distribución que tiene nombre propio, decir, se trata de esta. Porque las que tienen nombre propio sí conocemos o deberíamos conocer su función de distribución, no hace falta que la pongamos. ¿Vale? Pues lo que vamos a ver es que, aunque el concepto general de función de distribución siempre lo vamos a tener para variables aleatorias, esta función de distribución me va a permitir realizar una clasificación de variables aleatorias. Y posteriormente de esa clasificación de variables aleatorias que vamos a tener, vamos a ser capaces de, en ciertos casos, extraer información adicional. Es decir, va a haber otros elementos característicos de las variables aleatorias. Pero hay uno que es común a todas, que es la función de distribución. Vamos a ver qué propiedades tienen esta función de distribución. Primer resultado fundamental para que veamos, bueno, pues que no puede ser una función cualquiera, sino que tiene un cierto comportamiento. Entonces, dada x variable aleatoria, en un cierto espacio de probabilidad omega AP y f su función de distribución, se verifican las siguientes propiedades. Primera,
Resulta que f es una función de R en un subconjunto de R. O sea que puede ser una función como las que estudiamos en análisis, en funciones de una variable. Y por plantearme el crecimiento, monotonía de esta función. Pues resulta que la f mayúscula, mi función de distribución, es una función monótona. Eso sí, no decreciente. Ponemos no decreciente porque puede ser que sea creciente o que en ciertos puntos o momentos permanezca constante. ¿De acuerdo? Lo importante es que no decrece. Además, ¿qué más información obtenemos? Podemos plantearnos qué ocurre con f como toma valores o su dominio o conjunto origen es todo R, que pasa en el extremo final de la izquierda de R, es decir, que pasa en el menos infinito. Aunque ponemos aquí f de menos infinito, esto lo entendemos como el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. Pues resulta que en el menos infinito mi función de distribución toma el valor 0. De forma similar, nos podemos plantear el comportamiento en el otro extremo, que sería cuánto vale la función de distribución en el más infinito. Entendiendo que, por supuesto, como yo no estoy trabajando en la recta real ampliada, más infinito no es un número, cuando escribimos f mayúscula de más infinito, lo que queremos decir es el límite cuando la x tiende a más infinito de la f mayúscula de x. Pues ahí toma el valor 1. ¿De acuerdo? Además, resulta que en cuanto a continuidad, ¿qué puedo afirmar sobre sobre mi función de distribución? Quizás no tengo siempre continuidad, pero sí que puedo afirmar que mi función de distribución f es continua por la derecha. A lo mejor no siempre es continua, pero bueno, por la derecha sí que tengo continuidad. Y por la izquierda, no puedo afirmar la continuidad por la izquierda, a priori. Pero sí puedo tener información sobre qué ocurre cuando yo calculo el límite por la izquierda. Y lo que ocurre es que sí que existe el límite por la izquierda, aunque no tenga por qué coincidir con lo que vale la función de distribución en ese punto. Es decir, f tiene límite por la izquierda. Y lo denotamos normalmente como f de x menos. Esto lo que significa es el límite cuando x tiende, bueno, vamos a poner aquí en x sub 0, cuando x tiende al x sub 0 por la izquierda de la f mayúscula de x. Pues resulta que este límite siempre existe, aunque a lo mejor no tenga que coincidir con lo que vale f en el punto x sub 0. Al decir que f es continua por la derecha, lo que estamos diciendo es que la f en x sub 0 más, que esto por definición es el límite cuando la x tiende al punto x sub 0 por la derecha de la f mayúscula de x, este límite existe y coincide con lo que vale la función f mayúscula en el punto x sub 0. Siempre se va a tener continuidad por la derecha, es decir, límite por la derecha va a coincidir con lo que vale la función en el punto. Pero por la izquierda a lo mejor no coincide, pero sí que tengo existencia de ese límite lateral por la izquierda. Claro, precisamente puede darse el caso de que no haya continuidad en mi función de distribución, porque no coincida este límite con la función. Y en ese caso, ¿qué ocurre? Es decir, si la f mayúscula no es continua en un punto x sub 0, entonces, como función de variable real, lo que tiene en ese punto es un salto de discontinuidad, que puede ser, normalmente diríamos,
si no es continua, puede tener una discontinuidad evitable, una discontinuidad de salto finito o de salto infinito. ¿En qué categoría estamos? Pues lo que resulta es que si no es continua, no es cualquier tipo de salto ni de discontinuidad, sino que es una discontinuidad de salto finito. Es decir, entonces se produce un salto en x sub 0 finito de valor. El valor es la probabilidad con que la variable aleatoria x toma el valor x sub 0. ¿Y cómo calculamos esto? Lo calculamos viendo cuánto vale en el punto x sub 0 y restándole lo que vale en el punto x sub 0 por la izquierda. Que todo esto lo tengo garantizado. Puedo ver cuánto vale mi función de distribución en el punto x sub 0 y este límite lateral por la izquierda existe por la propiedad número 5. O sea que simplemente voy a tener siempre salto de discontinuidades finito. ¿De acuerdo? Una vez que tengo esta distribución o estas propiedades, ¿por qué es tan importante la función de distribución? ¿Qué información nos está nosotros proporcionando? Es que resulta que la función de distribución va a jugar un papel fundamental a la hora de estudiar nuestras variables aleatorias. Porque la función de distribución nos es la herramienta que me permite realizar a mí la clasificación de las distintas variables aleatorias con las que vamos a trabajar. Entonces, la función de distribución juega un papel fundamental para realizar la clasificación de las variables aleatorias. ¿Por qué? Porque vamos a tener 4 tipos de variables aleatorias. Y cuando trabajemos nosotros con variables aleatorias, dentro de esos 4 tipos nos van a interesar esencialmente 2. Pero las podemos clasificar en 4 grandes bloques. Por un lado, las que son discretas. Las que son, ojo, absolutamente, absolutamente continuas. Y la palabra absolutamente es muy importante porque no es lo mismo que simplemente continuas. Tenemos las continuas o también se llaman singulares. Y por último, las mixtas. Lo de mixta es, bueno, una vez que veamos que es cada una, las mixtas ya la última categoría es la que no es ninguna de las anteriores, ¿no? Alguna combinación de lo que tenemos. Vamos a ver qué diferencia hay, sobre todo entre discreta y el bloque de las continuas. Y luego vamos a ver que dentro del bloque de las continuas hay una diferencia entre las que son absolutamente continuas y las que son continuas a secas o, en ese caso, le llamamos singulares para no confundir. Como muchas veces el problema que hay es que los matemáticos somos a veces vagos en el lenguaje a la hora de tener que escribir cosas, tener que escribir absolutamente continuas demasiado largo, entonces simplemente decimos continuos. No, pero es que entonces se puede confundir con estas de continuas, por eso estas a veces se llaman singulares. Pero entonces tenemos un problema porque cuando hablamos de continuas nos referimos realmente a las absolutamente continuas y cuando queremos hablar de las que son continuas deberíamos decir singulares. Entonces, bueno, hay veces que yo prefiero escribir siempre absolutamente continuas para que quede claro.
¿De acuerdo? Así que vamos a ver cuándo nuestra variable aleatoria es discreta, absolutamente continua, singular o mixta, dependiendo del comportamiento que tiene nuestra función de distribución. ¿Cuáles son las dos grandes categorías de variables aleatorias con las que nos interesa trabajar a nosotros realmente? Nos interesa trabajar con las discretas y con las absolutamente continuas. Y podemos decir que el libro se centra esencialmente en las que son discretas, mientras que dedica algunos ejemplos al estudio de absolutamente continuas. No de un modo muy formal para mi gusto, pero las nombra, ¿vale? Pero vamos a hacer un poquito más formal. Lo que sí nos interesa es ver la parte discreta. Y lo importante, porque estos dos bloques son tan importantes, es porque para las variables aleatorias discretas y para las variables aleatorias absolutamente continuas van a surgir dos nuevos conceptos que me van a permitir caracterizarlas aparte de ese concepto común que es la función de distribución. Todas estas cuatro variables aleatorias o cuatro categorías tienen un elemento común característico que es su función de distribución. En el caso de que trabajemos con discretas, aparte de la distribución va a haber una nueva herramienta que me va a permitir caracterizarlas. Y para las absolutamente continuas, aparte de su función de distribución, va a aparecer una nueva herramienta que también me va a permitir caracterizarla. Bueno, pues vamos a ver cuándo algo es una variable aleatoria discreta primero. Variable aleatoria discreta. Hemos dicho que queremos realizar esta clasificación en función del comportamiento que tiene nuestra función de distribución, ¿cierto? Bueno, pues, dada x variable aleatoria sobre un espacio de probabilidad omega AP, decimos que es una variable aleatoria discreta si su función de distribución f mayúscula es escalonada. ¿Qué significa que una función, porque esto ya es un concepto de variable real, cuando decimos que una función que va de R en R o de R en un subconjunto es una función escalonada? Cuando únicamente toma valores constantes. Es decir, lo que queremos es que existe un conjunto de puntos x sub i con i perteneciente a un cierto conjunto índice i mayúscula, y este i mayúscula lo que interesa es que no es continuo, es decir, con i finito o numerable. De modo que mi función de distribución f de x es como. Bueno, vamos a ponerla aquí. De modo que la probabilidad de que haya un salto en cada punto x es 0 para todo x que no pertenezca, bueno, en lugar de que no pertenezca, vamos a poner simplemente para todo x distinto de un x sub i, con el i perteneciente a i. Es decir,
la función la función de distribución permanece constante en todos los valores distintos de x y. Y en cada x y tiene un salto de probabilidad finito. Lo que estamos diciendo es que esto es equivalente a decir que la probabilidad con que x toma los valores x y es como distinta de 0 para todo y perteneciente a su conjunto de índices. Y únicamente toma valores distintos de 0, únicamente tiene saltos de probabilidad en esos puntos x y. ¿Vale? Geométricamente, ¿cómo puedo interpretarlo? Geométricamente podemos representar la función de distribución de una variable aleatoria discreta como si yo represento los ejes o como quiera, aquí, ¿qué tenemos? Lo importante es que no toma valores menores que 0 ni va a tomar realmente valores mayores que 1, ¿verdad? Y mi variable aleatoria va a ir tomando ciertos valores constantes. Es decir, tengo un cierto punto, digamos por aquí. Por ejemplo, empieza en este punto x1. Y luego tiene por aquí un punto x2. Y tiene aquí un punto x3. Y otro punto x4. Vamos a poner una que tenga 4 saltos. Como podría poner infinitos saltos, mientras siempre y cuando sea una cantidad numerable. Por ejemplo, 4, que es finito. ¿Por qué? Porque así me sale el dibujito bien. Pues tiene aquí un salto que mide, llega hasta este punto. Y aquí llega hasta este punto. Y luego llega hasta este. Y a partir de aquí ya vale siempre 1. ¿Qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que mi variable aleatoria se va a ir moviendo por aquí. Por la izquierda vale 0. Hasta que llega a ese punto, hasta que llega a ese salto, ¿verdad? En el salto, en el x1, no es continua por la izquierda, ¿verdad? Pero sí que existe el límite. Aquí le pongo un circulito abierto para indicar que no toma el valor en ese punto, sino que lo toma aquí arriba, ¿de acuerdo? Y tiene un salto de discontinuidad, que es esta diferencia. A partir de ahí, mi función de distribución toma un valor constante, ¿verdad? Va valiendo constante, constante, hasta que llega al siguiente salto, al siguiente punto de discontinuidad, x2. Ahí vuelve a tener un saltito. Ponemos aquí el circulito abierto para indicar que no toma el valor a esta altura, sino que lo toma aquí arriba. Tiene un salto de probabilidad. Luego sigue tomando valores constantes. Todo el rato constante, 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 hasta que llega al punto x3. Aquí vuelve a presentar un salto discontinuo, lo cual significa que aquí no toma el valor, sino que el valor lo toma aquí arriba. Y aquí tiene este salto de discontinuidad. ¿Vale? A partir de ahí, mi variatoria sigue siendo constante, la función de distribución, hasta que llega al punto x4. ¿Y ahí qué ocurre? Lo mismo, tiene un salto de probabilidad, ponemos el circulito para indicar que no toma ese valor, sino que lo toma aquí arriba. Ahora bien, sabemos que a partir ya del último salto se tiene que haber condensado toda la función de la variable aleatoria que nos da toda la probabilidad, porque el límite por la derecha tiene que ser más infinito. Si ya no hay más saltos, es que ya a partir de aquí, el límite por la derecha tiene que valer 1 cuando la x sea más infinito. Si ya no hay más saltos, significa que aquí ya tiene que tomar el valor 1 todo el rato. Y aquí es constante 1. Igual que por la izquierda es constante 0. ¿De acuerdo? Esta es la distribución que estoy teniendo. Es decir, no puede tomar un valor más grande que el 1. ¿Vale? Pues esta distribución sería mi función de distribución f de x escalonada, por ejemplo, en el que tiene un primer salto, este de aquí, la que he hecho yo al revés bien, la llavecita. Un primer salto
que sería la probabilidad con que la x toma el valor x1. Tiene otro salto aquí en el punto x2 que sería la probabilidad con que la x toma el valor x2. Otro salto aquí, ponerlo aquí a la derecha, que sería la probabilidad con que x toma el valor x3. Y por último, este salto de aquí, que sería la probabilidad con que la x toma el valor x4. Estamos viendo entonces que en realidad, como lo único que está haciendo, o lo único que ocurre en mi función de distribución escalonada, es que está teniendo unos saltos de discontinuidad en ciertos puntos muy concretos, ¿verdad? Que son todos esos puntos x sub y. En lugar de yo tener que dibujar toda la función de distribución, yo podría guardarme únicamente la información de qué salto toma en cada punto. Y con eso sería suficiente para ir dibujando mi función de distribución, ¿cierto? Porque yo que veo que antes de que llegue el primer salto x1, ¿cuánto vale mi función de distribución? Vale siempre 0. En el momento en el que pasa del x1, pero no llega al siguiente salto x2, ¿ahí qué altura toma? Toma el valor constante que es el primer salto, ¿verdad? Cuando ya ha pasado del x2, pero no llega al siguiente salto x3, toma un valor constante que es sumar los dos saltos anteriores. Entonces, si yo conozco la información que me dan los saltos de discontinuidad, conozco automáticamente la función de distribución, ¿cierto? O sea que está apareciendo una nueva herramienta que me va a dar la misma información sobre el comportamiento de mi variable aleatoria. En lugar de tener que obtener toda la función de distribución, lo único que me interesa es saber dónde se condensa la probabilidad que tiene mi variable aleatoria en cada punto. Y eso es justamente en cada uno de estos puntos x1, x2, x3, x4, en general en cada uno de esos puntos del conjunto x sub y. Ah, pues eso va a recibir un nombre. Va a recibir el nombre de función de probabilidad. Y va a ser la nueva herramienta que me va a dar información para las variables aleatorias discretas, además de su función de distribución. Porque si conozco la información que tiene en cada salto, automáticamente puedo conocer su distribución. Entonces, observamos que si x es una variable aleatoria discreta, entonces el soporte de esa variable aleatoria no es otra cosa que ese conjunto de puntos donde toma un cierto valor, es decir, es el conjunto de puntos x sub y tales que y pertenece a ese conjunto de índices y mayúsculas que puede ser finito o numerable, con i finito o numerable. Entonces llamamos función de probabilidad de nuestra variable aleatoria discreta x al conjunto de los p sub i, que ¿quién me hacen estos p sub i? La probabilidad con que mi variable aleatoria x mayúscula toma el valor x sub i correspondiente. Y esto sería con i perteneciente a i. Lo podemos poner en forma de conjunto, lo podemos decir, bueno, la probabilidad con que toma valor x1, la probabilidad con que toma valor x2, la probabilidad con que toma valor x3. La función de probabilidad de una variable aleatoria discreta es únicamente conocer la probabilidad con que toma cada uno de los valores mi variable aleatoria. Solo las variables aleatorias discretas poseen función de probabilidad. Todas las variables aleatorias poseen función de distribución. Solo las discretas tienen esta información adicional que es la función de probabilidad.
¿Y por qué es interesante la función de probabilidad? Porque, en particular, podemos determinar la función de distribución de x a partir de su función de probabilidad. Porque la distribución de x es la probabilidad de que la x mayúscula tome un valor menor o igual que el x minúscula. Pues lo único que tengo que hacer es sumar todas las probabilidades para aquellos valores que son menores que el x correspondiente. Es decir, voy a ir sumando todos esos saltitos. Suma para x sub y perteneciente a los posibles valores que puede tomar mi variable aleatoria x, siempre y cuando el x sub y sea menor o igual que el valor x que aquí me han dicho. Y voy a ir sumando todos estos saltos de probabilidad. Que es lo que estábamos haciendo aquí intuitivamente en el ejemplo que hemos puesto. Que hasta que llego al x1 vale 0, entre el x1 y el x2 suma el primer salto, luego suma el primero y el segundo salto, luego suma el primero, el segundo y el tercero, luego suma el primero, el segundo, tercero y cuarto. Pero una propiedad que vemos precisamente es que si nos planteamos o vemos esta relación, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando yo tomo límite con la x tendiendo a más infinito? Que por un lado sabemos que por propiedades de la función de distribución, el límite por la derecha de la función de distribución vale 1. Pero eso me va a dar información porque obviamente si tomo límite en este sumatorio cuando la x chica tiende a más infinito, estoy añadiendo aquí la condición de que el x sub y sea menor o igual que más infinito. Y obviamente como x sub y es un elemento de R, x sub y es siempre menor o igual que más infinito. O sea que es una condición redundante y la eliminaría. Lo cual significa que si yo sumo todos los saltos que tiene mi función de probabilidad, ¿cuánto suma eso? Suma 1 precisamente, es decir, si tomamos límite en x tendiendo a más infinito, obtenemos que si queremos simplificar esto, decir, oye, es que para no escribir probabilidad de x igual a x sub y, hemos llamado a eso p minúscula sub i, pues podríamos decir, pues el sumatorio de todos los x sub i pertenecientes a, obviamente, los valores que puede tomar mi variable aleatoria, porque si no, no tiene sentido, con el x sub i menor o igual que el x de los p minúscula sub i, que es esta función de probabilidad, cuando yo sumo todos los valores de mi función de probabilidad, esto suma precisamente 1, porque es tomar límite en la f de x cuando la x tiende a más infinito y tomar límite aquí cuando la x tiende a más infinito. O sea que una caracterización para que algo sea función de probabilidad es que la suma de todos los saltos valga 1. Esto me sirve muchas veces para comprobar si a lo mejor estoy construyendo de un cierto experimento, de un cierto ejercicio, la función de probabilidad y no estoy seguro, puedo calcular esa suma para ver si efectivamente suma 1 y no nos hemos equivocado en ningún lado. ¿Vale? Esto es en lo que se centra prácticamente el libro en esta asignatura. Funciones de distribución de variables aleatorias discretas. Y por lo tanto, estudiamos no solo su distribución, sino también su función de probabilidad. Ahora bien, aunque el libro, en el capítulo 5, en la parte de extensiones al modelo continuo, hable de las absolutamente continuas de pasada como ejemplo, vamos a dar una formulación matemáticamente correcta de cuando una variable aleatoria es absolutamente continua. Aunque esta parte ya no es tan
en la que se centra el libro en esta asignatura, pero es importante que lo tengamos también, sobre todo ya que estamos estudiando la función de distribución, no cuesta nada. Vamos a ver entonces cuándo una variable aleatoria va a ser una variable absolutamente continua. Variable aleatoria, variables aleatorias, absolutamente continuas. ¿Qué va a ocurrir con las variables aleatorias absolutamente continuas? Vamos a tener información de la parte de continua y de la parte de absolutamente. Entonces, decimos que x es una variable absolutamente continua si pasan dos cosas. Por un lado, la parte de continuidad me está dando información sobre qué le pasa a su función de distribución. Y es que la función de distribución f mayúscula como función de r en 0, 1 es continua. Continua en todos los puntos, es decir, no solo es continua por la derecha, sino que también verifica que es continua por la izquierda. Ahora, esto no es suficiente para que mi variable aleatoria sea absolutamente continua. Hace falta un poquito más. Hace falta que exista una cierta función f minúscula, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre con esta función f minúscula? Es una función que llamamos función de densidad, que es el nombre que le hemos puesto a esta función, igual que a la f mayúscula la hemos llamado función de distribución, a esta llamamos función de densidad. De modo que hay una relación entre la función de distribución y la función de densidad. Y es que la función de distribución en un punto X, si pensamos en la parte de las discretas, ¿qué era la función de distribución? La suma de las probabilidades, ¿verdad? De la función de probabilidad hasta un cierto punto. Desde la izquierda hasta llegar a ese punto. En las continuas, la parte de sumatorio se ve reemplazada por el concepto de integral. Entonces lo que estamos diciendo precisamente es que esta función de distribución es la integral desde el infinito hasta un cierto punto x que estamos aquí indicando de mi función de densidad f de t diferencial de t. Es decir, que tenemos prácticamente el mismo comportamiento en las absolutamente continuas y en las discretas, solo que en las discretas hablamos de sumas y las absolutamente continuas hablamos de integrales, que es ese concepto de suma generalizado. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que de esta condición deduzco también qué pasa cuando tome límite cuando x tiende más infinito. Que en la parte izquierda, la f mayúscula, la distribución, toma el valor 1, ¿verdad? Y aquí que nos queda, la integral entre menos infinito y más infinito es la integral en todo. Es decir, en particular, la integral en todo r de f de t diferencial de t, o si queremos lo podemos escribir como r, o indicando integral entre menos infinito y más infinito, que más nos guste, de mi función de densidad, ¿cuánto debe valer? Igual que la suma de todos los saltos de probabilidad de una variable aleatoria valía 1, la integral de la función de densidad vale 1. Es decir, el área que queda por debajo de esta función de densidad vale 1. Juega el papel análogo a la función de prioridad en las variables aleatorias discretas. Todas las variables aleatorias tienen función de distribución. Solo las variables aleatorias discretas tienen función de probabilidad. Solo las variables aleatorias absolutamente continuas poseen una función de densidad. Pero aquí surge una nueva casuística y es que le estamos exigiendo dos cosas a mi función de distribución, ¿verdad? Una, que sea continua. Que dice, bueno, tampoco es algo tan fuerte porque ya era continua por la derecha, solo me faltaba comprobar la continuidad por la izquierda.
Pero hay una cosa un poco más fuerte, y es que existe esa función de densidad, porque en particular, ¿qué estamos diciendo? Que mi función f mayúscula es una función derivable. Y su derivada, ¿quién es? La función de densidad en cada punto. Es decir, por el primer teorema fundamental del cálculo integral, de aquí podemos decir, oye, es que en particular, como yo conozco información sobre esta función como función de variable real, yo puedo ver que la derivada f' de x existe, y además, ¿quién es? No es otra cosa que la función de densidad en cada punto x. Ah, vale, pues mira, conozco esta relación. O sea que le estoy exigiendo un comportamiento adicional a esta f mayúscula. Bueno, pero a lo mejor no soy capaz de encontrar este comportamiento. Pues ahí es cuando surgen precisamente las variables aleatorias continuas. Y ahora vemos por qué el nombre es únicamente continuas o singulares. Porque son aquellas que van a cumplir únicamente la primera condición sobre su función de distribución. Es decir, son aquellas donde la función de distribución es continua, pero no existe función de densidad asociada a esa función de distribución. Es decir, falla la segunda condición. Repetimos que las que nos interesan son las discretas y las absolutamente continuas. Las continuas o singulares, bueno, están, pero no voy a sacar tanta información porque la única herramienta que tengo, ¿cuál es? La función de distribución. Y por último, tengo el caso de las variables aleatorias mixtas. Que cuando una función o una variatoria es mixta, cuando la x no es discreta ni continua. Y aquí dentro de continua hablamos tanto de absolutamente continua o singular. Es decir, cuando la función de distribución correspondiente ni es escalonada ni es continua, sino que tiene saltos de discontinuidad, pero también tiene intervalos en los que no es escalonada, en los que no es constante. ¿Vale? En ese caso es una variatoria mixta. La tenemos también, pero realmente lo que nos interesa a nosotros es estudiar únicamente el caso de las discretas y las absolutamente continuas. ¿Por qué? Porque tienen esas dos herramientas adicionales a la función de distribución que nos dan información. Las discretas tienen la función de probabilidad y las absolutamente continuas tienen la función de densidad. Las continuas a secas o singulares solo tienen la función de distribución. Las mixtas solo tienen la función de distribución. Entonces no es tan fácil obtener información sobre este tipo de variable aleatoria. Ahora bien, hay un resultado fundamental, lo vamos a poner aunque no aparece en el libro, ¿vale? Pero creo que es un resultado fundamental, que es lo que se llama el teorema de descomposición de Lebesgue. Descomposición de Lebesgue. ¿Qué nos dice este teorema? Nos dice que, vale, tú a lo mejor tienes una variable aleatoria que es mixta. Es decir, la función de distribución correspondiente es ni escalonada ni continua. Pero siempre vas a poder
aislar cada comportamiento. Es decir, toda función de distribución f mayúscula se puede descomponer de la forma f mayúscula igual a alfa veces una cierta f sub d más 1 menos alfa veces una cierta f sub c con alfa, un número que esté entre 0 y 1, siendo f sub d función de distribución escalonada, lo cual significa que tiene asociada una variable aleatoria discreta, y f sub c continua. Ojo, continua secas, lo cual significa que es posible que corresponda a una variable aleatoria absolutamente continua o que no haya función de densidad, entonces simplemente sea una variable aleatoria singular. Pero siempre lo puedo descomponer de este modo, como parte discreta más parte continua. Eso significa que entonces yo puedo realizar la clasificación de mis variables aleatorias en función de cómo es este parámetro alfa. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el parámetro alfa vale 1? Que como aparece el 1 menos alfa multiplicando la parte continua, 1 menos 1, 0. Ya que aparecería f igual a 1 por f sub d. Es decir, x es una variable aleatoria discreta si y solo si el alfa es igual a 1 en la descomposición de Lebesgue. Mientras que aquí hablaríamos de que x es variable aleatoria continua, y aquí en continua hacemos este uso de notación de englobar o bien absolutamente continua o bien continua o singular, ¿de acuerdo? Si y solo si el alfa 0. Dentro de esta categoría diría, bueno, si además soy capaz de encontrar esa función de densidad f minúscula, a la continua la llamo realmente absolutamente continua. No he sido capaz de encontrar esa función de densidad porque no existe ninguna función que verifique esa condición. En ese caso, mi x es continua a secas o, si quiero, la llamo singular. ¿Vale? Luego aquí, de este teorema de descomposición de Lebesgue como tal, es la demostración. Porque en la demostración nos da una demostración constructiva, en la que nos dice cómo obtengo el valor de este parámetro alfa, cómo obtengo la función de distribución escalonada y cómo obtengo la función de distribución continua. Realmente la parte importante es únicamente estudiar el alfa y la f sub d, porque una vez que la tienes, como conoces la f, el alfa y el f sub d, la f sub c, ¿cómo la saca? Despejando simplemente. Entonces, en la demostración, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una función de distribución f mayúscula que a lo mejor tiene saltos de discontinuidad, ¿verdad? Lo que me interesa es estudiar si de verdad hay saltos de discontinuidad o no. Pues en la demostración llamamos alfa a la suma de las probabilidades, bueno, para x perteneciente al soporte de x, de todos los p de que la x tome el valor x, si la probabilidad de x en ese punto es distinta de 0. Es decir, donde f mayúscula no es continua. Una vez que tengo los saltos de discontinuidad correspondientes,
¿qué hago? Puedo decir, bueno, ya que pongo estos x, podría llamarlo x sub i, x sub i y x sub i. El alfa es la suma de todos los saltos. Pues me defino una función auxiliar f sub tilde d, que va a ser la función que se obtiene sumando todos los saltos que son menores que este punto x. Es decir, sumo para todo x sub i menor o igual que el x la probabilidad con que la x toma el valor x sub i. Pero ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que esa función de distribución no valga 1 cuando sume todos los saltos, ¿verdad? Porque a lo mejor no todos los saltos suman 1, porque no hay discontinuidades en todos esos puntos importantes. Por eso esto es una función auxiliar. ¿Qué está fallando? Está fallando el que sea una función de distribución por la parte de esa normalización de que valga 1 cuando sume todos los saltos. ¿Cómo lo arreglo? Lo arreglo normalizando, es decir, la parte discreta va a tomar simplemente 1 entre alfa por esta función auxiliar que nos hemos construido. ¿Por qué? Porque como el alfa es la suma de todos los saltos, efectivamente cuando sume todos los saltos y divida entre la suma de todos los saltos, me va a quedar lo mismo entre lo mismo, que es 1. Y así sí consigo que esta sea la función de distribución de la parte discreta. Y una vez que tengo la distribución de la parte discreta, ya puedo sacar la parte continua. Simplemente en esa igualdad tengo que decir la f de x, que es alfa veces la parte discreta más 1 menos alfa veces la parte continua, la despejo. Y entonces sacaría que la parte continua es simplemente a la parte normal, a la completa, le resto alfa veces la parte discreta y divido todo entre 1 menos alfa. Repito que esto no nos hace falta a nosotros, ¿no? Pero para la siguiente sí es importante que lo conozcamos. Básicamente lo importante es que sepamos la clasificación que existe de mi variable aleatoria en los dos grandes bloques que son discreta y continua, que las discretas son las que nosotros vamos a estudiar y tienen un comportamiento especial porque simplemente con la función de probabilidad soy capaz de obtener toda la información de mi variable aleatoria, y las absolutamente continuas tienen su correspondiente herramienta adicional que es la función de densidad. Bueno, esto es toda la parte teórica de la función de distribución y la correspondiente clasificación de variables aleatorias. Tengo aquí un ejercicio para que veas cómo podemos aplicarlo a estudio de variables aleatorias discretas. Aquí nos dan precisamente una variable aleatoria que toma valores naturales. Ahora, cosas guay del libro. N empieza en 1. Es lo único que le voy a dar mérito al libro. Los naturales empiezan en el 1. Esto lo ha hecho bien, el que lo haya escrito. Si nos fijamos, el conjunto natural, lo que nos están diciendo aquí es que el soporte de mi variable aleatoria, ¿cuál es? Es el conjunto de los naturales. Que en particular, obviamente, es un conjunto numerable. Si el soporte es numerable, se trata de una variable aleatoria discreta. Pero es que además, ¿qué información me dan? ¿Me dan su función de distribución? No. Me dan su función de probabilidad. Automáticamente, si yo leo función de probabilidad, tengo que pensar variable aleatoria discreta, porque es el único tipo de variable aleatoria que puede tener función de probabilidad. Y me dan aquí la probabilidad n, que lo han acortado, ¿no? Pero nos están diciendo que este p subíndice n, yo a lo mejor lo llamaba antes p subíndice i, por definición es la probabilidad con que mi variable aleatoria x toma el valor n. Y me están diciendo que eso vale 1 entre n más 1. Y esto sería para todo n perteneciente a los naturales. Vamos a hacer una cosa. No me lo pide el libro o no me lo pide el ejercicio, pero vamos a comprobar si efectivamente esto es una función de probabilidad. ¿Qué debería ocurrir para que fuese una función de probabilidad? Que la suma de todos los saltos de probabilidad debería valer 1. Entonces, comprobemos que se trata
de una función de probabilidad. Es decir, que la suma de todos los saltos vale 1. Tengo que estudiar entonces el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de este p sub n, que sería el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido n más 1. Ahora llega la parte guay de funciones de una variable 1, en el que estudiamos este tipo de sumatorio. Y esto es una suma muy concreta, que recibiría el nombre de suma telescópica o serie telescópica. ¿Qué hacemos? Vamos a utilizar descomposición en fracciones simples para reescribirnos de forma adecuada esta fracción que aparece aquí, este 1 entre n más 1. Claro, si nos acordamos, aquí que vimos que esto lo podía descomponer como tenía que buscar una constante a, de modo que a partido por n más b partido n más 1, al sumarlo me dé esta fracción. Esto es relativamente sencillo porque, bueno, en este caso en concreto, ¿no? Si no, ¿qué haría? Simplemente escribiría esto como mínimo común denominador, me quedaría n más 1, aparecería aquí el a veces n más 1 y luego aparecería más b veces n. ¿Qué sacaría entonces? Que la parte que lleva n está multiplicada por a más b y el término independiente está multiplicado por a. Y todo eso entre n más 1. Si eso debe coincidir con lo que hay aquí arriba, que aquí arriba hay un 1, eso significa que entonces dos polinomios son iguales si y solo si sus coeficientes coinciden. Coeficiente de término independiente a y 1 tienen que valer lo mismo, es decir, la a vale 1. Como aquí no hay n, el coeficiente de la n vale 0. Debe coincidir con el coeficiente de la n aquí abajo que vale a más b. A más b tiene que ser igual a 0, pero la a vale 1, por lo tanto la b tiene que valer menos 1. Entonces resulta que puedo separar este sumatorio en, bueno, no separar, sino lo puedo escribir como el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de el 1 partido por n menos 1 partido n más 1. Ahora hay que tener cuidado porque yo no puedo separar esto en el sumatorio del 1 partido por n menos el sumatorio de 1 partido n más 1. Yo puedo separar una serie, que una serie es una suma infinita, en las dos si cada una de ellas por separado es convergente. Pero precisamente el sumatorio de 1 partido por n es la serie armónica, que sabemos que diverge. Y el sumatorio de 1 partido n más 1 es la serie armónica, pero desplazado un término, que cambiar una cantidad finita de términos de una serie, sucesión o lo que sea, no altera su carácter convergente-divergente. Por lo tanto, también diverge. Entonces no puedo separarlo en suma de uno menos la suma de la otra. Pero vamos a ir analizando qué pasa término a término. ¿Qué pasa para n igual a 1? Que aquí me quedaría 1 entre 1, 1, n más 1 sería un medio, pues 1 menos un medio. Y para n igual a 2, ahora sumaría un medio menos un tercio. Y para n igual a 3, sumaría un tercio menos un cuarto. Para n igual a 4, sumaría un cuarto menos un quinto. Y que vemos que de forma sucesiva, cada término negativo se cancela con el siguiente positivo. El menos un tercio con el un tercio, el menos un cuarto con el un cuarto, el menos un quinto con el siguiente. Todos se van a ir cancelando y el único término que no desaparece, ¿cuál es? El primer elemento 1. Por lo tanto, ¿cuánto suma esta serie? 1. Anda. Efectivamente se trata de una función de probabilidad porque la suma de todos los saltos vale 1. ¿Es que hay infinitos saltos? Bueno, no pasa nada, no hay ningún problema. Puede haber un infinito salto siempre y cuando sea una cantidad numerable de saltos. Vale, una vez que ya tengo comprobado que efectivamente se trata de una función de probabilidad, me piden estudiar otra cosa. Me definen una nueva variable aleatoria que lo que hace esa variable aleatoria es tomar la parte entera de x medio. Es decir, ahora nos definen la variable aleatoria y
y nos han dicho parte entera con palabras, yo creo que principalmente porque depende de si uno es inglés o no, la parte entera puede significar distintas cosas. Normalmente, en España, la parte entera la representamos con un corchete. Ponemos X medio. Pero los ingleses distinguen entre la parte entera por arriba, que es lo que llaman ellos la tail function, y la parte entera por debajo, que es la floor function. Para nosotros la parte entera a secas es la parte entera por debajo. Es decir, parte entera de 3,7 es simplemente 3. Parte entera de 5,1 es 5, el menor entero a la izquierda. Ahora, cuidado con los números negativos, porque la parte entera de menos 2,9 es el menor número negativo que está a la izquierda del menos 2,9, que es el menos 3, no es el menos 2. No es me quedo con lo que está a la izquierda de la coma, ¿de acuerdo? Y hay que tener cuidado siempre con eso. Cuando yo tengo una variable aleatoria, lo primero que hago es estudiar su soporte, sea discreta, sea continua, sea lo que sea. Quiero saber qué valores toma, porque en función de qué valores tome, podré clasificarla también en discreta o absolutamente continua. Si toma una cantidad finita o numerable de valores, discreta. Si toma valores en un intervalo continuo o todo en un conjunto no numerable, puede ser continua, absolutamente continua o mixta. Entonces, lo primero que vemos es qué valores toma mi variable aleatoria x. Claro, como tengo aquí x medio, dice, vamos a estudiarlo en función de los valores x que toma. Es decir, para determinar el soporte de mi nueva variable aleatoria y, vamos a ver qué pasa en distintos valores. En particular, vamos a fijarnos, nos podemos hacer como una mini tablita con algunos valores para ver qué ocurre. La x y la y, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, es que si la x, ¿cuál es el primer valor que toma la x? El valor 1. Entonces aquí, ¿qué aparecería? Aparecería la parte entera de un medio. Que la parte entera de un medio es la parte entera de 0,5 que toma el valor 0. Ah, y cuando la x valga 2, es que cuando sea 2, 2 entre 2 es 1. Si un número es un número entero, la parte entera de ese propio número entero es el mismo, no es el anterior. O sea que aquí nos queda que 2 entre 2 es el número entero o natural 1 y entonces su parte entera es también 1. Pero para el 3 medios sería 1,5. La parte entera de 1,5 vuelve a ser 1. Y para el 4, parte entera de 4 entre 2, 4 entre 2 es 2, como ya es un número entero, es el mismo, 2. Y para el 5, parte entera de 5 medios es 2,5, la parte entera de 2,5 vuelve a ser 2. Entonces vemos un patrón, ¿verdad? Vemos que dependiendo de si i toma un valor par o impar, repite el valor correspondiente o avanza al siguiente. En particular, ¿cuál es el soporte de y? Y va a tomar los valores naturales y el 0, ¿verdad? Solo que, aunque lo tome 2 veces, no pongo que el soporte es el 1, 1, sino que pongo el valor única vez. Solo que la función de probabilidad va a verse modificada. Porque la función de probabilidad es la probabilidad con que mi variable aleatoria toma cada uno de esos valores. Entonces, realmente, para determinar o para obtener la función de probabilidad de y, estudiar los valores, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el primer valor que toma y? Pues sería probabilidad con que y toma el valor 0. Decimos, pero que para que y valga 0, la x ¿cuánto tiene que valer? La x tiene que valer 1.
Ah, ¿y con qué probabilidad toma el valor x igual a 1? Esta la conozco, es 1 entre 1 que multiplica a 1 más 1. Es decir, nos queda un medio. Vale, ¿y qué pasa, por ejemplo, para que y tome el valor 1? Que entonces, ¿qué vamos a tener? La probabilidad con que y toma el valor 1 es la probabilidad con que x toma el valor 2 o suma la x toma el valor 3, ¿verdad? ¿Y esto qué sería? Hago la suma correspondiente, que sería cambio la n por 2. Aquí me quedaría 1 entre 2 que multiplica a 2 más 1, más 1 entre 3 que multiplica a 3 más 1. Que nos va a quedar 2 más 1, 3. Aquí nos queda un sexto. Aquí nos queda 3 más 4, 3 por 4, un doceavo, ¿verdad? Multiplico por 2 y nos queda 3 doceavos. Que 3 doceavos sería un cuarto. ¿Vale? Vale, pero yo no quiero ir analizando punto por punto, igual a 1, igual a 2, sino que lo quiero hacer en general, ¿cierto? Es decir, en general, ¿qué obtenemos? ¿Qué pasa para cualquier valor y que tome el valor, vamos a ponerle valor k? Que dice, mira, es que ves que hay un caso distinto que es el k igual a 0, ¿verdad? K igual a 0 solo tiene asignado un valor, pero para cualquier otro valor k, si la k vale 1 es que corresponde a el 2 y el 3, es decir, al doble o al doble más 1. Y si la k vale 2, corresponde al 4 y al 5, es decir, o al doble más 1. Entonces, para que mi y tome el valor k, la x, y aquí vamos a poner que la k sea distinto de 0, porque el 0 es el único que solamente tiene asignado un único valor, la x tiene que tomar el valor 2k o sumamos, la x tiene que tomar el valor 2k más 1. ¿Qué nos queda así? Sustituimos porque ahora la de que x tome el valor que sea, esa sí la conozco. Simplemente nos queda 1 partido 2k, que multiplica aquí a 2k más 1, más, para n igual a 2k más 1 me va a quedar 1 entre, aquí aparecería un 2k más 1, y aquí aparecería un 2k más 1 sería un 2k más 2. ¿Vale? Que si quiero, como esto es simplemente 2 veces que multiplica a k más 1, podría expresar esto como una única fracción, ¿verdad? Es decir, mira, pues aquí tengo un 2, tengo un k, tengo el k más 1 y tengo el 2k más 1. Aquí arriba el 2k lo tengo, el 2k más 1 lo tengo. ¿Qué me falta? Me falta simplemente el k más 1. Más, aquí tengo el 2k más 1, tengo el 2 y tengo el k más 1. ¿Quién me falta? La k simplemente, ¿verdad? Pero fíjate que esto es precisamente k y k sería 2k, 2k más 1 se me simplifica con este 2k más 1 que está dividiendo y ¿qué nos queda? 1 entre 2 veces k que multiplica a k más 1. Esto sería para todo k distinto de 0. Es decir, en conjunto que hemos obtenido. Hemos obtenido que la función de probabilidad de y, es decir, la probabilidad con que y toma el valor k, vale. Hay un caso especial que es para k igual a 0. Porque si la k vale 0, vale un medio. Porque solamente tiene asignado un valor. Pero si la k toma cualquier valor natural, ¿verdad? Entonces el resultado que hemos obtenido era... Madre mía, mi memoria. 1 entre 2k, k más 1. Oye, ¿y si comprobamos si esto se trata de una función de probabilidad? A ver si, como es un poquito raro, a ver si hemos hecho bien las cuentas y hemos analizado bien los casos. Para esto me sirve el saber que la función de probabilidad tiene que sumar 1.
decir, vamos a comprobar, tampoco nos lo pide, ¿no? Es decir, yo hago esto, digo, esta es la función de probabilidad de mi variable aleatoria y ahí me quedo. Ahora, si estoy en un examen, no está de mal comprobar si hemos hecho las cosas bien. Parece que por una tontería, un numerito, una cuenta, me salga que no diga, ah, espérate. Pues claro, si yo solo te pido la función de probabilidad, tú me dices esta es y la pongo mal, me llevo un 0. Si lo compruebo, pues sé comprobar si he metido la pata o no. Entonces, vamos a comprobar si nos sale una función de probabilidad. Dice, parece que vamos a tener que hacer otro sumatorio, pero nos va a quedar mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque tenía que calcular el sumatorio desde k igual a 0 hasta infinito de la probabilidad con que y toma el valor k. Que decimos, mira, esto lo puedo separar en la probabilidad con que y toma el valor 0 y luego ya hago el sumatorio desde k igual a 1 hasta infinito de la probabilidad con que la y toma el valor k. ¿Por qué? Porque tienen fórmulas distintas, como si fuese una función a trozos. Entonces voy a estudiar cada trozo por separado. Es que mira, aquí que nos va a quedar la probabilidad con que y toma el valor 0 es un medio del tirón. Más, aquí nos queda el sumatorio desde k igual a 1 hasta infinito de la probabilidad con que y toma cualquier valor ahora es 1 partido 2 veces el k por el k más 1. Uf, ay, qué coñazo, otra vez tener que calcular este sumatorio infinito, descomponerlo. No, porque aquí tengo un 2 dividiendo, Lo ¿verdad? mismo. Entonces ese 2 lo puedo sacar para afuera. Aquí me quedaría un medio más, saco el 2 dividiendo, me queda un medio delante del sumatorio desde k igual a 1 hasta infinito de 1 partido k, k más 1. Y resulta que esta parte que tengo aquí tiene precisamente este sumatorio. Nos suena de algo, ¿verdad? Nos suena de cuando hemos estudiado la función de probabilidad de la x. Como esto es una función de probabilidad de la x, función de probabilidad de x mayúscula, yo sé que cuánto vale este sumatorio. Eso suma 1. Pero claro, es que entonces aquí nos va a quedar un medio más un medio por 1. Un medio por 1 es 1 y un medio más un medio, 1. O sea que, efectivamente, nuestra función de probabilidad suma 1. Ojo, esto solo me sirve para comprobar si he podido fallar en la suma. Si por lo que sea he dicho no, es que a mí me da la gana de decir que esto suma tanto en los valores impares menos 8. Si te has equivocado en cómo le asignas la probabilidad al valor correspondiente, eso no lo vas a arreglar. Eso es un fallo. Pero te permite comprobar si a lo mejor te has dejado alguna constante, te has dejado algo, porque si no te suma 1, tú ya tienes que saber que algo raro tiene que estar pasando. Puede ser que no haya entendido bien el ejercicio o no haya entendido algún caso correspondiente o simplemente que me haya dejado alguna constante, algo distinto. ¿De acuerdo? Lo importante es que lo que vamos a estudiar nosotros en esta asignatura son variables aleatorias discretas. Y esas tienen función de probabilidad como herramienta adicional a la función de distribución. Y lo que hace es condensar la información de la función de distribución. Con saber los saltitos que va tomando es suficiente. Claro, es que si tú quisieses aquí expresar o escribir la función de distribución, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, para calcular la función de distribución de la x, tendríamos, tampoco nos lo pide, ¿no? Pero para que veamos la relación que hay, por definición, mi f de x sería
la probabilidad con que la variatoria x mayúscula toma un valor menor o igual que la x minúscula. Claro que esto sería hacer el sumatorio por la relación que hemos visto con la función de probabilidad de los n menores o iguales que el x, ¿verdad? De esos p sub n. Diríamos, bueno, esto lo podría ir haciendo, es que como hay infinitos saltos, va a haber infinitos casos. Pero tú sabes que si la x fuese menor estricto que cuál es el primer valor que toma, el 1, ¿verdad? Si la x es menor estricto que 1, ¿hay algún salto de probabilidad? No. Entonces toma el valor 0. Pero si tu x toma valores entre 1 y el siguiente salto, ¿dónde está el siguiente salto? En el punto 2, es decir, menor estricto que 2, ahí el único salto de probabilidad que ha acumulado es el p sub 1. ¿Que cuánto varía el p sub 1? Cambio la n por 1 y nos queda un medio, ¿verdad? Y si mi x toma valores mayores o iguales que 2, pero menores estrictos que el siguiente salto, que es el 3, ahí ya acumula el salto primero y el salto segundo, ¿verdad? Que sería el 1 medio más un ¿Cuarto? sexto, Un cuarto, un ¿no? cuarto. ¿Cuarto? Yo creo que sí. ¿Para n igual a 2? ¿O no? Eh, Entonces este es el que he puesto mal. No, no, este he puesto un medio, pero no es un medio, es para n igual a... No, espérate. Para n igual a 1 sería 1 más 1, 2. 1 por un medio, sí. porque estamos haciendo la X, no la Y. Por Exacto, eso la X, la era... X. Y entonces aquí me quedaría un medio más un sexto, lo que sea, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa si ahora dijese, y si la X toma valores mayores o iguales que 3, pero menores estrictos que 4? Pues sería sumar el p sub 1 y el p sub 2 y el p sub 3, ¿verdad? Y así iríamos de forma sucesiva. Que puede ser que si tienes una cantidad finita de valores, entonces hay un momento en el que vale 1 y ya siempre vale 1 a partir de ese instante. O en este caso, como tienes infinitos, no tiene tanto sentido escribir la función de distribución, ¿verdad? Porque no la puedo expresar bien, de forma correcta. ¿De acuerdo? Sí que podría, realmente podría, como esto es una serie telescópica, sí que podría dar una expresión matemática de esta función de distribución. ¿Por qué? En realidad, si nos fijamos, ¿yo qué estaría diciendo? Que mi función de distribución f de x es este sumatorio para x menor o igual que n de los saltos p sub n, ¿verdad? Que sería sumar, perdón, n menor o igual que x, n menor o igual que x de los saltos, que sería sumar para n menor o igual que la x, el 1 entre n más 1. Vamos a suponer aquí, o bueno, vamos a suponer o aquí, en general, que esto es para un x que sea obviamente mayor o igual que 1, porque ya sé que si es menor que 1 vale 0, ¿de acuerdo? Pero los otros saltos, ¿qué estamos haciendo? ¿Hasta dónde estoy sumando? Depende de cuánto valga la parte entera de este número, ¿verdad? En realidad puedo clasificar esto y diciendo estoy sumando desde n igual a 1 hasta la parte entera del numerito x, ¿cierto? Porque si vale 3,7 la x, en realidad solo puede llegar hasta el valor 3, porque va tomando valores naturales mi función o mi variable aleatoria. Por lo tanto, realmente que tú me digas qué probabilidad acumula hasta el 3,7, la misma que acumula hasta el 3,5 o la misma que acumula hasta el 3,9. Únicamente suma el primero, el segundo y el tercero. Y entonces puedo estudiar esta suma de 1 entre n más 1. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si utilizamos la descomposición que hemos hecho antes, nos quedaría la suma desde n igual a 1 hasta la parte entera de x de... ¿Quién quedaba aquí? Quedaba 1 partido por n menos 1 partido n más 1, ¿verdad? Que era una serie telescópica, en este caso es que es finita. Y cuando hago la suma finita, voy sumando términos, ¿verdad? Primer término, 1 menos un medio, más un medio menos un tercio, más justo en el anterior a este parte entera de x, ¿qué me va a quedar? En la parte entera de x menos 1 sería 1 partido la parte entera de x menos 1 menos 1 partido
parte entera de x menos 1 más 1 es simplemente parte entera de x. Más en el término n igual a parte entera de x, que es el último término, 1 partido parte entera de x menos 1 partido parte entera de x más 1. Y aquí vemos que el menos un medio se me simplifica con un medio, menos un tercio con el un tercio, el parte entera de x menos 1 con alguien, parte entera de la x con este de aquí, y solamente me quedan dos términos, ¿verdad? El primero positivo y el último restando. Entonces, lo que obtenemos nosotros es que puedo dar una expresión analítica de la función de distribución. Es decir, entonces, la función de distribución f de x vale 0 si la x toma un valor menos estricto que 1 y si la x toma un valor mayor o igual que 1, en este caso hemos sido capaces de dar una formulación explícita que sería 1 menos la parte entera, no, 1 partido, la parte entera de x más 1. ¿De acuerdo? Que de hecho comprobamos así que cuando la x tiende más infinito, la parte entera de x tiende más infinito más 1 más infinito, 1 entre más infinito, 0, y 1 menos 0 es 1. Efectivamente coincide. Y se trata de una función de distribución. ¿Vale? O sea que en este caso no solo podemos expresarla así, saltito a saltito, como función a trozos, sino que también puedo dar una formulación explícita bonita. Porque nos ha quedado una suma que era sencilla de hacer la suma parcial. ¿Vale? Hemos hecho mucho más de lo que te pedí el ejercicio, ¿eh? Pero para que veas todas las cosas que podemos hacer realmente cuando trabajamos con la variable de teoría discreta. Tanto para obtener información de la que me dan, que sería su función de distribución, como para si me dan una nueva variable aleatoria, lo que tengo que hacer es estudiar su soporte para a partir del soporte ser capaces de extraer la información de su nueva función de probabilidad. ¿Vale?